Nosotros en el Classroom, voy a sacar esta ventanita, les coloqué dos clases, les coloqué la clase 1 y la clase 2. La clase 1 es la pauta del MOOC y en la clase 2 les coloqué la planificación de las próximas 2 semanas. Se las coloqué como semana y después se las coloqué como día. Y por supuesto toda la información se las voy a ir cargando aquí mismo en el Classroom. Habilité el mismo Classroom que el año pasado, es porque si alguno de ustedes quería repasar cosas, las tenía en las líneas anteriores. La prueba que se va a realizar va a ser una prueba como las que hicimos hasta ahora en el formato, el mismo formato que el año pasado. Se las voy a pasar un día lunes, me la devuelven un día viernes. Va a ser la semana del 19 de abril. Y el MOOC que nosotros tenemos para el grupo 5 es el día viernes 19 de marzo y en el horario de la clase de matemática. En esta planificación consideré que el día 12 de marzo ustedes van a estar dando MOOC y terminando el MOOC del grupo 4, así que es posible que esta clase sea un poquito más cortita. Y después, cuando ya estemos en la próxima semana, les mando la planificación de las siguientes dos. En la guía que se llama clase 2, además está la guía de integrales, que es la que vamos a desarrollar la clase el día viernes. Y esta guía tiene muchos ejercicios y, como les digo, esta es una de las dos guías que van a ser las que van a considerarse como una nota extra para el grupo de nivel superior. Y lo que aparece a continuación son las resoluciones. Ahora, la idea de tener las resoluciones no es que ustedes lleguen y las copien todas, pues ustedes ya saben, las resuelven y las comparan y o van viendo nuevos métodos para resolver. Ahora, queda de libre disposición de algunos de ustedes si es que no les interesa o no quieren o no tienen ganas de hacer todas las integrales. Yo no me voy a fijar en estas cosas, pero sí me voy a fijar que me las entreguen resueltas, escritas por ustedes. Y ahí está todo. Y al final no les puse la autoevaluación. La rúbrica se las entrego la próxima semana. Y les cargué hoy día, hace muy poquito, el cuadernillo de fórmulas de matemática, por si alguno de ustedes no lo tiene a mano, porque como vamos a resolver el MOOC, es importante que vayan dándose cuenta qué cosas les sirven de este cuadernillo y que son cosas que no se tienen que aprender de memoria, finalmente. Bien. Entonces, si es que no lo tienen, descárguenlo para que lo puedan usar esta clase. Y recuerden que el MOOC 1 es sin calculadora, así que no la vamos a ocupar en esta clase. Vamos a partir con la pregunta 1. Dime. No, solo formativo. No es con nota. Y dudo rotundamente que alguno sea con nota. Al menos ningún profesor me ha dicho que lo hace con nota y la verdad es que no estaría de acuerdo si fuera con nota tampoco. Pero, porque es un mock finalmente, es como un ensayo prueba PSU, es muy raro ponerle nota. La pregunta 1 del mock, todas las preguntas las saqué de pruebas de papers de años anteriores y me basé principalmente en el año 2019, que es el más cercano. La pregunta 1 es del paper 1, justamente de mayo del 2019. O sea, esta pregunta la rindió algún compañero de la generación que salió el año 2019, que salió el año antepasado. Y la pregunta es la siguiente, y tiene 4 puntos. La pregunta es de progresión aritmética, y en la progresión aritmética lo que se pedía era que ustedes manejaran algunos términos. Entonces, importante tener en cuenta el cuadernillo porque probablemente algunas de estas fórmulas ustedes no las conocen, o sea, sí las conocen, pero no se las saben de memoria. Entonces, es bueno que las vayan usando. Entonces, ¿qué datos me da esta pregunta? Bueno, primero, analizando el paper, igual son 4 puntos nomás, yo respondería a esta pregunta solo si tengo la seguridad de que sé manejarme con progresiones aritméticas y geométricas. Si no estoy segura de cómo se resuelve un ejercicio de progresiones, yo me lo hubiera saltado porque son tan poquitos puntos que en realidad hay otras preguntas que a lo mejor tienen más puntos en las que yo pudiera desempeñarme mejor. Cuando hay una pregunta de progresiones, ¿qué tengo que saber hacer? Tengo que saber resolver ecuaciones de primer grado porque siempre van a haber, ecuaciones de segundo grado porque pueden aparecer y tengo que saber sistemas de ecuaciones. Todo esto son contenidos previos al programa, entonces debieran todos manejarlos bien, pero si alguno de ustedes siente que las ecuaciones, el sistema de ecuaciones no es una fortaleza, yo le diría pase a la siguiente, ¿ya? Ahora son 4 puntos fáciles de ganar y esta pregunta es muy corta, así que igual tampoco perdemos tiempo si es que la resolvemos, aunque sean poquitos puntos. Dice que la suma de los términos tercero y octavo es igual a 1. El tercero, el octavo, si lo sumo me da 1. Sabiendo que la suma de los 7 primeros números es 35. La suma de los 7 primeros es 35. Esos son los datos. Determine el primer
término y la diferencia. O sea, me están pidiendo U1 y me están pidiendo D. Entonces, para aquellos que ya pudieron un poquito ver cómo se resuelve esto o qué términos necesito encontrar, ustedes podrían haberse ido al cuadernillo, que yo lo abrí. Bueno, lo voy a abrir de nuevo. Podrían irse al cuadernillo y darse cuenta que en el cuadernillo, cuando empiezo a ver las fórmulas, me aparece en el tema 1, que es aritmética, me aparece de inmediato la fórmula del enésimo término. O sea, con esta fórmula puedo sacar el U2, U3, U4, U5 hasta el U infinito. Y también me aparece la fórmula de la suma y me sale escrita de dos formas. O la fórmula la puedo sacar solamente ocupando el primero, o la fórmula la puedo sacar ocupando el primero y el último. En mi caso, por los datos que yo tengo, como me están pidiendo encontrar el U1 y me están pidiendo encontrar el D, esas serían mis incógnitas. Significa que agregarle una incógnita más, que sería el último término, no tiene mucho sentido. Así que yo me voy a quedar con esta y me voy a quedar con esta. ¿Ya? Voy a borrar esto. Me voy a la pregunta. Entonces, el U3. El U3, por la definición que venía del UN, es lo mismo que decir el primero más dos veces la diferencia, que era el n-1d. Era el n-1d y el u1. Ese es el UN. Entonces, como es el u3, me queda el u1, 3 menos 1 que es 2 y la diferencia. Y el u8 me queda lo mismo, solamente que me queda el u1 más 7d. Entonces voy a reescribir esto como u1 más 2d más u1 más 7d, y eso es igual a 1. Y esta ecuación me quedó como 2u1 más 9d es igual a 1. Y tengo mi primera ecuación en base al primer dato escrito con las incógnitas que tengo que encontrar. Y ahora, el segundo dato. Yo les había dicho recién que el segundo dato tenía que ver, habían dos fórmulas que me sacaban la suma. Pero yo decidí quedarme con la primera porque es la que me entrega solamente las incógnitas que necesito. Entonces, para el segundo dato me queda la suma, que es, en el caso como es S7, me queda 7 medios, que es el n medios, 2u1 más el 6d, que es el n-1, y eso es igual a 35. Trabajando un poquito más esta fórmula, me queda 7 por 2, 14, 7 por 6, 6 por 7, 42, y 2 por 35, 70. Y me quedó otra ecuación que está en términos de U1 y de D. Si trabajo ambas, 14 U1 más 42D igual a 70, me quedaría un sistema de ecuaciones. Entonces hasta ahora tuve que resolver ecuaciones de primer grado, despejar, y ahora tengo que resolver un sistema. Voy a multiplicar por menos 14, por menos 7, me va a quedar menos 14 U1, 9... Estoy muy apretadita. Voy a tirarla a la hoja siguiente. Copié la hoja equivocada. Ya. Entonces me queda el menos 14 U1 más menos 7, me queda menos 63D igual a menos 7. La segunda ecuación la voy a multiplicar por 1. Me quedó mi sistema. Y al resolver me va a quedar el 63 con el 42, que me queda menos 21. Menos 7 más 70, que son 63. Entonces de inmediato puedo sacar que el valor de D es menos 3. Y tengo mi primera respuesta. Para encontrar después el otro valor, que es el 1, puedo reemplazar en cualquier ecuación. Una de las ecuaciones de arriba era 2u1 más 9d igual 1. Voy a ocupar esa. Entonces me va a quedar 2u1 más 9 por menos 3. Eso es 2u1 es igual a 1. Y esto me queda menos 27. 3 por 9, sí, me queda menos 27. Y me va a quedar más 27. Entonces me va a quedar 2u1 igual a 28. O sea que el u1 es 14. Llegué a la respuesta final y terminé. ¿Qué cosas importantes a tomar en cuenta cuando resuelvo un ejercicio como este? Se los coloqué en el Classroom.
Se los coloqué en la pauta del MOOC. ¿Qué cosa es importante a tener en cuenta en esto? Bueno, que aquí la distribución de puntos es importante. Entonces, primero, ¿qué es lo que importa en un problema como este? Tener en la respuesta, primero, que las ecuaciones con las que tú trabajes tengan U1 y que tengan D, que es la pregunta que hicieron. Si es que tú tienes en alguna parte ecuaciones con U1 y con D, estén buenas o estén malas, ya tienes un punto. Entonces, ojo, porque si la pregunta apunta a una incógnita, ustedes debieran al menos poner que están trabajando sobre esa incógnita. La segunda de los puntos te los daban por llegar a cualquiera de esas ecuaciones, a la primera o a la segunda o a ambas. Eso significa que tú sabías ocupar el formulario y saber que tenías que transformar los datos que te daban en las incógnitas que necesitábamos. Y ese era un segundo punto. El tercer y el cuarto punto, el tercer punto era por intentos de resolución. Intento de resolución quiere decir que ustedes intentaron resolver el sistema de ecuaciones con éxito o sin éxito. Y el cuarto punto era por tener las dos respuestas. Esto pasa solo en el paper 1. Cuando ya estamos en paper 2, este punto de intento de solución ya no existe, porque los sistemas de ecuaciones los puedes resolver en la calculadora. Entonces, se espera que lo resuelvas en la calculadora. Y no que lo intentes resolver, porque si lo intentas resolver significa que no sabes usar tu calculadora. Entonces, paper 1, importante escribir todo el desarrollo. En el paper 2 somos más concisos. Me voy a la prueba. Bien, me voy a la pregunta 2. ¿Hay alguna pregunta de la pregunta 1? ¿No? Bueno, poquitos de ustedes respondieron la 1. Creo que fueron alrededor de 3 o 4 estudiantes que la respondieron y de ellos que la respondieron todos tuvieron esa pregunta buena. Yo creo que el resto se fue más a las derivadas, que habían más personas que respondieron las preguntas de derivadas. Me voy a la pregunta 2. En la pregunta 2, en la pregunta 2, voy a anotar que llego atrasado. Denme un segundo. Se me va a olvidar. Hola Juan Ignacio, te voy a colocar que llegaste ya. En la pregunta 2, lo que me daban era una pregunta de trigonometría. Me daban dos datos. Me decían que el coseno de un ángulo A es 2/3 y después me decían que el seno de un ángulo B es 1/3 y me pedían mostrar que esto se cumplía. Bien, esta es una pregunta de 7 puntos. 7 puntos es considerable, es un buen puntaje, nos puede pasar de una nota a la siguiente, entonces es importante desarrollarla completa. Ahora, como me preguntan el coseno de 2a más b, lo que debiera hacer yo es recordar que en el formulario, en la parte de trigonometría, que está un poquito más abajo, vectores, aquí, en la parte de trigonometría que parte acá abajo, lo que tenemos como datos nos dan hartas cosas, nos dicen hartos datos de trigonometría y geometría. Y uno de esos datos que nos dan, que nos sirve mucho, es la suma de ángulos, tanto para el seno como para el coseno como para la tangente, y me dan el valor también de la sustitución cuando estoy trabajando con ángulos dobles, que eso es importante considerarlo. Tengo la tangente de ángulo doble y tengo más arriba, tengo el lápiz en la mano. Tengo más arriba, ok, el lápiz no me quiere, aquí, perdón. Y tengo más arriba también el seno y el coseno del ángulo doble. Entonces, tengo ya todo lo que necesito de trigonometría que me podrían preguntar en un paper 1 en el cuadernillo. Me voy a la pregunta. Y me dice, tengo que mostrar esto. Ok, para mostrar eso, primero voy a escribir cómo se vería esto en un ángulo doble. Y en un ángulo doble significa que yo reescribo la fórmula, pero con los datos que me dan. El coseno del ángulo doble es coseno del primero, coseno del segundo, si aquí es más, acá es menos, seno del primero, seno del segundo. Por escribir esto era un punto. Los siguientes puntos es por desglosar esto. Porque si se dan cuenta, ahora necesito el coseno de 2a, el coseno de b, el coseno de 2a, el seno de 2a y el seno de b, y no tengo ni uno de esos. Tengo el seno de b, pero no tengo ninguno de estos.
Entonces, lo que tengo que hacer es encontrarlos. Y voy a ir encontrándolos uno por uno. Voy a partir por el coseno de 2a. Para el coseno de 2a, tengo que recordar que la fórmula del coseno en el cuadernillo es súper larga, es esta. Pero es súper larga porque me dan 3 opciones de ocuparla. Entonces, el coseno de un ángulo doble, o ocupo esto, o ocupo esto, o ocupo esto. ¿Cuál ocupar? Depende de los datos que tengas. En mi caso voy a ocupar este, porque esos son los datos que tengo. Es 2 el coseno al cuadrado del ángulo menos 1. Me voy a la pregunta. Entonces me queda 2 el coseno del ángulo a cuadrado menos 1. Y este sí lo tengo, porque el coseno de A me lo dieron, que es 2 tercios. Significa que esto es 2 por 2 tercios al cuadrado, que es 4 novenos, menos 1. 2 por 4 son 8, me queda 8 novenos menos 1. Y 8 novenos menos 1 es como 9 novenos, recuerden. Y esto es menos 1 noveno. Entonces ya tengo la primera parte. El otro que puedo sacar, el otro que tengo que sacar es coseno de B, porque tampoco lo tengo. Tengo el coseno de A, pero no tengo el coseno de B. Y me dan el seno de B. Entonces voy a ocupar el seno de B. Voy a copiar esta página. Bien. Entonces dijimos que teníamos el primero. Ahora voy a sacar el segundo. Ya, entonces, si me dan el seno de B y me dicen que es 1 tercio, entonces ustedes tienen que recordar qué es lo que significa el seno de un ángulo. Y cuando empezamos a ver el seno de un ángulo, dijimos que todo estaba relacionado a un triángulo. Se los voy a dibujar, aunque no es necesario porque quizá a algunos de ustedes les queda más visual verlo así. Supongamos que este es el ángulo B, que está aquí. El seno del ángulo B me están diciendo que es 1 tercio. Y el seno, por definición, es cateto opuesto partido por hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. Y me están pidiendo el coseno de B. Y el coseno de B, por definición, es cateto adyacente en hipotenusa. O sea que me falta este. Si me falta ese, tengo un triángulo rectángulo y puedo sacar Pitágoras. Me va a quedar catetos al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto es 9 menos 1, que es 8. Y me va a quedar que x es la raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Entonces tengo ahora, significa que el coseno de ese ángulo, que el coseno de B, que es cateto adyacente, me va a quedar 2 raíz de 2 y partido de la hipotenusa, que es 3. Y ya tengo el primero, tengo este. Entonces, de mi hoja anterior, tengo ahora el coseno de 2a y tengo el coseno de B. Tengo que sacar ahora el seno de 2a y tengo que sacar el seno de B. Voy a sacar el seno de B primero. Y voy a borrar. Voy a borrar ahí, ¿no? Bien, entonces, si quiero sacar el seno de B, perdón, el seno de B ya lo tengo, no lo necesito sacar. El seno de 2a, entonces el seno de 2a por el cuadernillo que tengo acá, solamente tiene una fórmula posible, y el seno del ángulo doble es 2 veces seno por coseno, 2 por seno coseno. Me voy a mi hoja, ya, entonces 2 veces seno coseno. Y esto va a significar 2 por seno de A, que no lo tengo y que tengo que sacarlo. Entonces vamos a sacarlo. Me voy a ir a otra hoja. Seno de A. Es lo que me falta ahora. Pero tengo el coseno de A y me dicen que el coseno de A es 2 tercios. Si el coseno de A es 2 tercios, significa que en mi triángulo, si este fuera el ángulo A, por ejemplo, pueden ponerlo donde sea, el coseno es cateto adyacente partido en hipotenusa. Cateto adyacente es el que está tocando el ángulo, así que sería este, y me falta el cateto opuesto. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado más x cuadrado igual a 3 al cuadrado, que es 4 más x cuadrado igual a 9, que es x cuadrado igual a 5, o sea que aquí me quedó la raíz de 5. Significa que el seno de A, que es cateto opuesto partido en hipotenusa, me va a quedar cateto opuesto raíz de 5, partido en la hipotenusa, que es 3. ¿Bien? Entonces me queda seno de A, raíz de 5. Me devuelvo a la hoja anterior.
Entonces, el seno de A me quedó raíz de 5 partido en 3. Voy a anotar que llegó el Max. Bienvenido, Max. Me queda el cateto, el seno del ángulo A, que me va a quedar raíz de 5 partido en 3, por el coseno de A, que lo tengo aquí, que es 2/3. O sea que el seno del ángulo doble acá va a ser 2 por 2, que son 4, 3 por 3, que son 9, y el raíz de 5. Chiquillos, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Por ahora ninguna. ¿No? Ya. ¿Y sí? ¿Sí? Ok. Es que es raíz de 8. Ok. Sí, me lo salté. Ya. Y después de que logré sacar todas estas partes, porque recuerden que todo lo que estamos haciendo es para poder armar esto. Esto es lo que estamos buscando armar. Con el enunciado que dieron, ¿para qué? Para poder demostrar que me da igual a esto. A eso quiero llegar. Entonces, ahora que ya tengo todos los pedacitos, lo voy a armar. Significa que, como lo voy a armar, tengo que ir colocando todos los pedacitos que encontré. Primero, el coseno de 2a. El coseno de 2a yo lo calculé y me quedó... no, este es el seno de 2a y el coseno de 2a. Me quedó menos 1/9. Entonces, hay tanta página abrí. Menos 1/9 por el coseno de b, que el coseno de b quedó 2 raíz de 2 partido en 3, que es el que recién le mostré al Benja. El seno de 2a, que es el que sacamos también hace muy poco, a ver si lo tengo anotado acá para no buscarlo, que nos dio 4 raíz de 5/9, que es el último que sacamos, y el seno de b, que es 1/3, que es el que está ahí arriba. Entonces ahora que junté todos esos pedacitos, los puedo multiplicar, que son puros números. Me quedó menos 1 por 2, que son menos 2 raíz de 2, y 3 por 9, 27. Y 4 por 1, 4 raíz de 5, y 9 por 3, que son 27. Y me quedó igual a lo que tenía que demostrar, así que terminé. En términos de la pauta, como que se me pega el cuestión. En términos de la pauta, lo que tenemos es, aquí en la clase del MOOC, voy a bajar, la pregunta 2, que yo ocupé muchas páginas, pero porque en cada página puedo escribir una fórmula. Esto queda escrito, si lo pueden ver acá, queda escrito en el cuadrado, donde se encuentran todas las cosas. El primer punto que daban era por intentar usar la ecuación, esté bien reemplazada o no. El segundo punto que daban era por ocupar cualquier fórmula del ángulo doble. Con al menos una fórmula del ángulo doble tenías el segundo punto. Por encontrar seno de A y seno de B con o sin el triángulo tenías el tercer punto. Después, por encontrar cada uno de ellos, ya era un punto más. O sea, el que lo encontró tiene al tiro 3, porque el intento de encontrarlos y el encontrarlos. Después, los del ángulo doble, por encontrarlos correctamente, era un punto. Aquí ya no había intento por encontrarlo. Pero por el intento de ocupar la fórmula de ángulo doble era un punto. Pero por encontrarlos, con el valor que son, tienen el otro punto. Entonces, los que lo encontraron tuvieron esos 3 puntos. Y en este caso, en este ejercicio, por encontrar cada parte ya tenías todo el puntaje. Porque se asume que al encontrar cada parte ya tenías la resolución final. Entonces, ojo con estas preguntas porque son largas, pero no son difíciles de completar, y lo único que tienen que hacer es manejar bien qué es lo que es seno y qué es lo que es coseno. En el cuadernillo no sé qué es seno y qué es lo que es coseno, como cateto opuesto, cateto adyacente. Esa parte es la que tienen que aprenderse ustedes. Cuándo es cateto opuesto, cuándo es cateto adyacente, y finalmente el teorema de Pitágoras, porque es el que tendrían que desarrollar ustedes. Chiquillos, ¿preguntas de la pregunta 2? ¿No? Ya.
Voy a borrar esta entonces. Estoy segura. Pregunta 3. La pregunta 3 tenía un total de 6 puntos y era una pregunta del paper de noviembre. Los papers de noviembre se caracterizan por ser un poquito más difíciles que los de mayo. Eso es porque las convocatorias de noviembre, que son las más masivas en otros países, para poder equiparar los resultados con mayo, aumentan en complejidad. En noviembre están todos los... esto es como un rumor. Están todos los países asiáticos, donde siempre se encuentran los puntajes máximos en la prueba de matemáticas. Entonces, para equiparar los resultados de mayo y de noviembre, el rumor es que las pruebas de noviembre son más difíciles. Nunca la vamos a ver si es verdad o no, pero yo siempre he encontrado que también que las de noviembre son un poquito más difíciles. Aquí en esta pregunta en particular no era tan difícil, pero uno tenía que entender cómo se resuelven las integrales para poder resolverla. Entonces la pregunta era resolver la integral que va desde 0 hasta el ln de k. Y aquí esto es importante, es el ln, no es el log, porque algunos de ustedes lo pasaron a log. De e elevado a 2x de x, y me decían que esto era 12. Me daban la respuesta. Porque la pregunta era encontrar el valor de k. O sea, me estaban pidiendo este. Pero como me daban una integral definida, yo podía resolver la integral definida y después resolverla igualando a la 12 con una ecuación de primero o de segundo grado. Entonces, es una integral sencilla porque es la integral de la exponencial nomás. Y ya sabemos que el resolver la integral de una exponencial, el resultado es la exponencial. Pero, ojo que viene amarrado con una cadena, entonces esta estaba multiplicada por un medio. Si alguno de ustedes pensaba que esto era muy sencillo, recuerden que siempre lo pueden derivar para darse cuenta que estábamos en lo correcto. ¿Cómo lo derivan? Ya no, aprovechamos de verlo como repaso. Si yo derivo esta expresión, recuerden que el un medio no se deriva, se mantiene. La derivada de e es e, y después por cadena la derivada de 2x es 2. Y si simplifico los dos, me queda el exponencial 2x, que es lo que yo tenía en la integral. Ahora, tengo ya resuelta mi integral. La integral era definida, así que no le coloco el más c, pero sí la tengo que evaluar entre 0 y ln de k, y esto sigue siendo igual a 12. Hasta aquí llegaron muchos de ustedes, y algunos de ustedes llegaron hasta aquí y pasaron a la siguiente. O lo reemplazaron y pasaron a la siguiente. En este caso, cuando yo reemplazo, me queda un medio e y me va a quedar 2 ln de k menos un medio e elevado a 2 por 0, que son 0. Y eso sigue siendo igual a 12. Y hasta aquí vamos re bien. Ahora, el resto del ejercicio dejó de ser de integrales, dejó de ser de análisis, pasó a ser una pregunta de ecuaciones con exponenciales o pasó a ser una pregunta de logaritmos. Así que tenemos que manejar los logaritmos. En el caso de esta expresión que está aquí, la exponencial con el logaritmo natural son funciones inversas. Entonces, lo ideal sería tenerlas juntas para poder resolverla de manera más fácil. Nos molesta el 2. Pero cada vez que tengo un logaritmo que está multiplicado por un número, existe una ley de logaritmos que me ayuda a eliminar este número que está acá. Y lo único que tengo que hacer es pasarlo como exponente. Entonces me va a quedar un medio e ln de k cuadrado. Menos un medio, lo voy a dejar solo como un medio porque e elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Esto es igual a 12. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ya. Como son funciones inversas, el e con el ln se cancelan y me queda un medio k cuadrado. Menos un medio y esto es igual a 12. Me queda una ecuación de segundo grado. En esta ecuación de segundo grado yo puedo igualar denominadores. Me va a quedar k cuadrado menos 1 igual a 24, ¿cierto? Si multiplico por 2, me va a quedar k cuadrado igual a 25, donde k es más o menos 5. Y después, cada vez que tengo una ecuación que involucra un logaritmo, tengo que fijarme si mi incógnita está dentro del logaritmo. En este caso sí está dentro del logaritmo, así que la solución negativa 5 no es posible. Recuerden que los logaritmos están definidos positivos, por lo tanto la respuesta final es solamente k igual a 5. Y terminé. ¿Bien? Me voy a la pauta. Aquí viene, está aquí mismo. En la pregunta que teníamos, se resolvió cada uno de los puntos. Entonces, primero daban un punto por haber resuelto la integral. Sin haberla ni siquiera usado los límites de integración. Por haberla resuelto, ya era un punto. El otro punto es por ocupar los límites de integración, pero ojo, es un punto M
que es un intento de ocupar los límites de integración. Puede que alguno lo haya ocupado al revés y igual hubieran obtenido el punto. En el caso de ustedes, ninguno lo usó al revés, pero es bueno saber que en el paper 1, si ustedes no se acuerdan cuál iba, coloquen alguno, porque en el paper 1 sí tenemos la posibilidad de ganar estos puntos. Por reemplazarlo correctamente era el siguiente punto. Igualar la ecuación a 12 en cualquier parte del ejercicio era un punto más. Y después resolver la ecuación que me daba el valor y llegar al 5. ¿Había un apartado, creo, en esta pregunta? Sí. El último punto, que es por el valor final, había un aviso en la pauta que decía que no se daba el último punto si se colocaba más menos 5. Es porque colocar en el logaritmo, saber que no se tiene que definir positivo, te quita la posibilidad de tener ese último punto extra. Creo que uno de ustedes nomás llegó al más menos 5 y lo dejó como más menos 5. Y si no recuerdo mal, creo que 2 de ustedes resolvieron este ejercicio. ¿Preguntas del ejercicio? No. Me voy al siguiente. Ah, qué bien, ocupémonos nomás ahí. Ya, 4. ¿Escuché por ahí Miss? ¿O no nada que ver? ¿Sí? Cuéntame, Mati. Ahí la única forma para poder hacerlo después finalmente es que hagamos muchos ejercicios. Y tienen que hacer muchos ejercicios. Esa guía que les puse de integrales, que son 30 integrales, es poco. O sea, tenemos de verdad que ejercitar mucho para que ustedes puedan tener suficientes escenarios en la cabeza para que se les puedan ocurrir. Ahora, siendo súper sincera, no existen más caminos para hacer los ejercicios que he hecho. Es como, a lo más podrían variar en la forma de resolver la ecuación. Así que es tarea mía darles más ejercitación y es tarea suya hacerla. He ahí la motivación de hacerles una guía con nota. Ay, esta es la misma. Para que suelten la mano. Hay que soltar la mano, hay que resolver integrales, hay que recordar los sistemas de ecuaciones, hay que recordar las ecuaciones en primer y en segundo grado. Sobre todo las de primer grado, que no sé por qué se equivocan más en primer grado que en segundo grado, pero ánimo, Mati. Si lo estás entendiendo, es el primer paso. El segundo paso es que la empiezas a hacer tú solo. Les voy a pedir, yo sé que algunos de ustedes están en economía y el Rorro les entregó una guía con ejercicios de paper anteriores. Yo voy a hacer lo mismo con ustedes, pero he tenido que modificarlo porque hay contenidos que antes entraban en el programa que ahora a ustedes no les entran. Entonces, por ejemplo, a ustedes ya no les entra porque cambió el programa, salió una unidad entera. Esa unidad entera que salió, tengo que sacarla de los cuadernillos que yo ya tenía impresos para que ustedes no se cabeceen en ejercicios que no tienen que hacer. Pero también les voy a entregar para que hagan mucho ejercicio. Pregunta número 4. Estamos esta fue una de las preguntas de 7 puntos del paper 1 de mayo del 2019. Esta pregunta, yo creo haberlo conversado con mi curso del 2019, la hicieron todos. ¿Por qué? Porque no siempre te sale un sistema de ecuaciones y cuando sale un sistema de ecuaciones es como que uno sonríe cuando está ahí en los 5 minutos de la lectura porque esto te asegura tener 7 puntos. ¿Por qué? Porque el sistema de ecuaciones lo podemos resolver con más facilidad que otros ejercicios de análisis. Ahora, el que no sonríe es el que no sabe el logaritmo. Y el que no sabe el logaritmo, tirón de oreja y que se ponga a estudiar logaritmos, porque sí o sí van a entrar en el paper, en alguna pregunta, los logaritmos. Y lo único que tienen que saber de logaritmos son las 4 leyes, nada más. Si se saben las 4 leyes, pueden resolver cualquier ejercicio que tenga logaritmo. Las 4 leyes son, la primera, ¿qué pasa en la multiplicación? La segunda, ¿qué pasa en la división? La tercera, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Cierto? Y la cuarta, ¿cuál es la cuarta? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? La cuarta, y la voy a poner con rojo, es que se puede hacer cambio base. Si se saben esas 4, van a poder resolver cualquier problema de logaritmo, sean ecuaciones o no, sea cualquier problema. Ya, me voy al ejercicio. Entonces tengo un sistema de ecuaciones y como es un sistema de ecuaciones tengo que lograr llegar a la misma incógnita en ambas para poder después ocupar uno de los métodos que aprendí en primero medio, o reducción o sustitución. Kramer no, pero reducción o sustitución, o el otro que ya se me olvidó cómo se llama, o... ¡Uy, qué terrible! Ya, o el otro. Voy a trabajar con la primera ecuación. La primera ecuación es un logaritmo en base 2. Entonces tengo logaritmo en base 2 de 6x
igual a 1 más 2 veces el logaritmo en base 2 de i. Lo primero importante que tienen que considerar este ejercicio, que es muy bueno, es que ambos tienen base 2. Significa que no voy a ocupar el cambio base para resolver esta ecuación, porque si este fuera base 2 y este base 3, tendría que hacer un cambio base. Ya, no es un cambio base. Para resolver una ecuación con logaritmo, mi misión es o despejo el logaritmo o igualo logaritmos. Aquí no voy a despejar el logaritmo porque me queda más fácil dejar logaritmo, o sea, igualar un logaritmo acá al lado. Entonces me voy a pasar esto a 6x, ese está igualito. Este 1 que está aquí es lo mismo que decir logaritmo en base 2 de 2. Y este logaritmo que está acá, lo único que voy a hacer es sacar este 2 y colocarlo como exponente. Me queda logaritmo en base 2 de i cuadrado. Y escribí todo con logaritmos. ¿Por qué? Porque, como les dije, lo que estoy buscando es dejar un logaritmo a cada lado de la expresión o a cada lado del signo igual. Y aquí me queda logaritmo en base 2. Y cuando tengo una suma, que es la regla, que es la primera ley, cuando tengo una multiplicación en un logaritmo, se convierte en suma. Entonces lo voy a ir hacia atrás. Significa que esto venía de una multiplicación. Y logré escribir esta ecuación con un logaritmo a cada lado del signo igual. Y cuando logro hacer esto, la igualdad de logaritmos es la igualdad de los argumentos, así que me olvido de los logaritmos y me quedé con la ecuación 6x igual a 2i cuadrado. Y terminé con la primera. Me voy con la segunda. Dice 1 más logaritmo en base 6 de x igual a logaritmo en base 6 de 15i menos 25. Voy a hacer lo mismo que hice antes, voy a llegar a la igualdad de los logaritmos. Entonces, igual como hice antes también, esto es logaritmo en base 6 de 6. Es un 1, lo puedo transformar en lo que quiera. Esto es logaritmo en base 6 de x. Y aquí tengo un logaritmo en base 6 de... No hice nada con los otros, no había nada que hacer. Después estos dos vienen de una suma, tienen una suma, o sea que vienen de una multiplicación, como lo hice antes. O sea que me queda logaritmo en base 6 de 6x y logaritmo en base 6 de 15i menos 25. Tengo dos logaritmos que son iguales. Como los logaritmos son iguales, los argumentos tienen que ser iguales. Así que me queda que 6x tiene que ser igual a 15i menos 25. Tengo mi segunda ecuación. ¿Pregunta hasta acá? En el caso, ya, en realidad siempre vas a poder. Lo otro que podrías haber hecho es esto. Por ejemplo, si es que se te olvidó que podías igualar los logaritmos, voy a aprovechar esta misma hoja ya, y tú quieres resolver, digamos, la ecuación y en tu mente sabes que en algún minuto en una clase de segundo medio te enseñaron que cuando tengo un logaritmo, para poder sacar el logaritmo yo hacía esa vueltita. ¿Se acuerdan que eso hacíamos al principio? Si en tu mente tienes pegado de que esta es la única forma de hacerlo, imagínate que lo hayas hecho así. Entonces va a quedar logaritmo de 6x menos 2 logaritmo en base 2 de i igual 1, porque voy a escribirlo de esta forma, eso estoy apuntando. Me va a quedar logaritmo en base 2 de 6x menos logaritmo en base 2 de i cuadrado. Y cuando tengo una resta de logaritmos, que es la segunda de las leyes, es porque venían de una división. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 6x partido en i cuadrado, y eso va a ser igual a 1. Y cuando llego a esta parte y me acuerdo de la vueltita, me va a quedar 2 elevado a 1, que es esto, ¿cierto? Así como 2 elevado a 1 es igual a 6x partido en i cuadrado. Y aquí ya llegué a la respuesta, pues. Esto es... o sea, perdón, ahí ya llegué a escribirlo sin logaritmo. Y esto es lo mismo que decir 2i cuadrado igual a 6x. O sea, igual hubieras llegado. Si tú un logaritmo lo empiezas a trabajar y se te hace eterno y tienes ya más de 5, de 6 líneas con un logaritmo que no desaparece, es porque hay algo que está mal arriba, con alguna de las 4 leyes. Entonces, ahí ojo, porque siempre las vas a poder resolver. ¿Cuál es la más difícil de resolver? Cuando tienen bases distintas. Pero tampoco son 8 líneas más, es una línea más, solo tienes que cambiarles la base. Y ahí siempre se aconseja que si vas a cambiar la base, que lo cambies a base 10. Siempre lo pases al logaritmo en base 10. Entonces, para aquel que no se acuerda cómo hacer el cambio base, cortito. ¿Ves que te respondí tu pregunta, más o menos? Ya. Para aquel que no se acuerda hacer el cambio base, voy a inventar, esto no lo escriban ya. Supongamos que en este ejercicio, ay, el lápiz.
Este era un logaritmo en base 3. Por ejemplo, si me hacen resolver esto, yo lo que les aconsejo en ese caso es decir, voy a hacer un cambio base. El cambio base dice, si tengo un logaritmo de A de base B, es lo mismo que decir logaritmo de la base que yo quiera del argumento partido en el logaritmo de la base que yo quiera de la base. Entonces, esto tendríamos que trabajarlo como logaritmo de 6x partido en logaritmo de 3 igual a 1 más 2 logaritmo de y partido en logaritmo de 2. Alguno de ustedes puede decirme, se ve peor, pero ojo, que esto es un número. Y esto también es un número, ya no son incógnitas. Así que cuando yo quiero trabajar con algo que se ve como esto yo lo muevo con un número como si fuera un número cualquiera. Y me preocupo solo de despejar la incógnita, que quizás me va a quedar que y es igual a logaritmo de 2 por logaritmo de 3 partido en logaritmo de 7 por logaritmo de... Da lo mismo lo que queda acá mientras no hayan... mientras sean números. Da lo mismo. Y puede que te queden cosas que tengan muchos números, no importa. Pero vas a tener la misma base y a la larga vas a poder eliminar tu logaritmo, porque ahora solo me queda juntar estos dos a un lado, por ejemplo, para poder escribir la definición o igualar ambas partes para tener de nuevo la misma definición. Quizá me queda algo elevado, da lo mismo, pero van a tener la misma base, ¿ya? Y ese es el cambio base. Se pregunta poco el cambio base, pero igual es bueno tenerlo en consideración. Aquel que no se recuerda nada de esto, obligatoriamente tiene que hacerse un cartelito con los cambios de base y con las leyes de los logaritmos. Me voy para atrás porque borré lo que necesitaba. Ay, quizá me sale más rápido. Sí, porque ahora hace todo lo verde.